Bien, señores, tenemos con nosotros al licenciado Víctor Bisonó. Víctor Bisonó es ministro de Industria, Comercio y MIPYME. Nosotros no quisiéramos poner a competir el desempeño del ministerio, pero indudablemente que en la historia de cada ministerio existen funcionarios que se han destacado más que otros. Puede ser que sea algo que me dijo a mí el doctor Balaguer en un momento, que el funcionario era eficiente muchas veces por la ayuda que el presidente le daba al funcionario, y se refería a fondos, porque un ministerio sin fondos no funciona mucho. Sin embargo, estos ministerios como Industria y Comercio y los que controlan, los organismos que controlan, sí requieren recursos humanos y requieren dinero, pero lo principal es la gestión y el funcionamiento. Por ahí quiero comenzar con Hito Bisonó. El hecho de que en este periodo en que tú has sido ministro de Industria se ha notado mucha actividad, es que le han cargado al ministerio funciones que anteriormente no tenía, o que ahí existe otra política en este gobierno de Abinader. Primero, darle las gracias, don Julio. Tenía tiempo que no venía por aquí. Para mí siempre un lujo poder estar con usted y bueno, y lo demás. Indudablemente, cuando nosotros llegamos, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME se enfocaba principalmente en temas de hidrocarburos y en licencias. Es una ley de la más vieja de la República Dominicana, la que conforma el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, que antes incluso comenzó siendo junto con Hacienda, y fue reestructurada en el 2017, la última ley que lo rige. Y nosotros inmediatamente llegamos, bueno, pues nos empoderamos del organigrama completo, incluso con algunas estrategias de ampliación, como son evidentemente el combate a los ilícitos, que no abarcaba lo que nosotros hemos podido ya mostrar que... ¿Eso era más de la aduana? No, existía el SECON, pero solamente para los hidrocarburos. El presidente lo modificó mediante decreto y abarcó el alcohol, tabaco y medicamentos. Recordemos que cuando el COVID había una competencia con la muerte de alcohol adulterado, que llegaron a ser 600 muertes. Sí. Y hace 3 años que no se registra ninguna, por un combate y un control no solamente de la trazabilidad de importación, sino también de la colocación al comercio. ¿Tú me quieres decir que en el pasado la ley de hidrocarburos ocupaba un alto porcentaje de la gestión de Industria y Comercio? Pudiéramos decir que casi la totalidad. No sé si tú recuerdas, porque tú no tenías edad suficiente para recordar que control de precio estaba en Industria y Comercio. Sí, nosotros tutelamos porque presidimos el consejo. ¿Tú llegaste a ver eso? Sí, claro, cómo no. Nosotros presidimos el consejo de Proconsumidor, por ejemplo, y otras 14 instituciones, Pro Dominicana, Pro Industria, La Onda, Pro MIPYME, una serie de instituciones. Pero vuelvo y repito, nosotros vimos el organigrama y nos enfocamos en concentrarlo allá nuestras responsabilidades. Por ejemplo, sabíamos que íbamos a asumir el relanzamiento de la zona franca. Bien. Y entonces eso se hizo en coordinación con el ministerio. Antes, que se llevaba no mal, pero se llevaba totalmente aparte, directamente con el presidente de la República anterior. Ahora se coordina con el ministerio, se hacen políticas públicas con los diferentes actores, privados, públicos, extranjeros, y entonces es un solo músculo. Es lo mismo que el presidente decretó, por ejemplo, la industrialización de la República Dominicana, decreto 588-20. ¿Por qué? Porque las industrias y la zona franca estaban de espalda, creían que competían solamente.
Y nosotros lo hicimos al revés. Nos sentamos con ellos, con los sectores, y le dijimos, no, aquí lo que hay que complementarse. Aquí hay que ver el encadenamiento. Ejemplo, nosotros en el 2020, la industria le vendía a la zona franca 80.000 millones de pesos, y el año pasado cerramos en 130.000 millones de pesos. Sí, que la industria dominicana le vende la zona franca. Claro, correcto. Sí, pero hay algo que yo quisiera sobre las pymes que hay que ver bien cuáles son las limitaciones. Yo creo que Michelle regularmente las menciona. Yo quiero un regalito en que a veces pienso que estoy sobrevalorando el ministerio en cuanto a hidrocarburos. Yo pienso una serie de cosas y te quiero pedir que me regales la corrección o la confirmación de lo que te voy a decir. Industria y comercio es que fija los precios de los combustibles. Eso no es un problema ni es un secreto, se sabe que es así. Número 2, se toma en cuenta la política para fijar esos precios, cuando conviene o cuando no conviene. ¿Es así? Pudiera ser así, pero no nos ha tocado esa dicha. Bien, ¿no? O sea, la ley y los decretos que amparan la mecánica con que se hace, incluso mandaba a crear un fondo, que lo hicimos nosotros ahora porque encontramos la ley, pero no se había creado un fondo con un acuerdo entre Hacienda, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y también el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, para poder ajustar si hay un margen por arriba de un 1%, para arriba o para abajo. Se llama FECOPECO. Ahora, ¿por qué no hemos podido hacerlo? Pero incluye ahí, en el fondo, cuando te dicen a ti, el gobierno ha tenido que subsidiar, ¿a qué se está refiriendo? Ahí voy. A ese fondo. ¿Ese fondo es el que nutre el gobierno? No, debería nutrirlo. No es así, porque no hemos tenido momentos de ganancias. Hemos tenido momentos solamente de subsidio en su gran mayoría. Por ejemplo, la semana pasada fueron casi 700 millones 660. en un viernes. Y en lo que va de estos 3 años, estamos cerca de los 70.000 millones de pesos. En tiempos normales, la ley permite que haya un balance para cuando vengan los momentos de inestabilidad, poderlo subsidiar de ahí, que no sea un subsidio del gobierno, sino que el mismo sistema de hidrocarburos tenga su fondo. En la propuesta de ley que nosotros depositamos hace 2 años en el Congreso, parte de lo que incluimos en una propuesta es que este mecanismo de valores tuviera un ingrediente de sacar un seguro, como hicimos nosotros cuando llegamos y solamente pudimos hacerlo con el gas natural, que le sacamos un seguro al precio, al commodity, al aumento que se dio. O sea, que nosotros podamos un seguro a futuro, que digamos, correcto, si pasa de $100, nosotros nos lo tienen que dejar $100. Correcto, como pasó con el gas natural. En vez de pagar un subsidio, garantizamos un precio futuro. Y nos pagan a nosotros entonces la diferencia. Perfecto. Eso es algo normal en los temas de los commodities. Y de la pero ministro, hay una parte que es importante y es, yo estuve viendo los datos de, por ejemplo, el año pasado, que fue un año de mucha inflación. Sí. ¿Cuánto hubiera sido la inflación si no se hubiera aplicado el subsidio a los combustibles? Esto es, o sea, se hablaba de 14% que hubiera terminado en 2 cifras altas. Esto es muy importante porque desde la visión económica se habla del subsidio como lo es. Y nosotros hablamos de una inversión en vez de sencillamente la palabra subsidio. Porque esto que se ha estado haciendo estos 3 años ha permitido que República Dominicana sea de los pocos, por no decir el único en la región, que tiene una inflación de menos de un dígito. Cuando nosotros podemos ver países que son productores de materia prima, productores de energía, que rigen la demanda económica del mundo, que tienen inflación de 2 dígitos. ¿Y por qué? Bueno, porque el subsidio impacta en toda la economía, en el IPC de la economía. Bien. Otra cosa.
las estaciones de gasolina, donde uno va y echa gasolina, gasoil o gas propano en otra estación, son en última instancia, en primera y en última instancia. Te entregan el formulario en industria y pasa por todos los organismos de seguridad, ayuntamiento, bomberos, qué sé yo, y termina la aprobación en industria y comercio. El tema es el siguiente. Todo el mundo sabe que hay que pasar un proceso para que le aprueben una estación de combustible. Pero más arriba, uno dice, ¿y quién nutre esa estación? Ah, esa estación la nutren los distribuidores de combustible. ¿Quién era? Anteriormente la refinería tenía el monopolio. Ahora se dispuso que la refinería es un distribuidor más. Pregunta, ¿esos permisos para que fulano, perencejo, puedan ser distribuidores de combustible, importarlo y de llevarlo a cada estación de gasolina, quién los otorga? Lo otorga el Ministerio de Industria y Comercio en principio, habilita para que se busquen los demás, que tiene que ver con obra pública. ¿Y eso se hace mediante una licitación? No, eso se hace mediante una ventanilla única. El que tenga interés va y solicita, y lo solicita mediante un registro electrónico, que no se puede borrar, que no se puede brincar. Y tiene una Claro, y pues requisito de ley. Pero lo importante de esto es, desde que nosotros llegamos al ministerio, no solamente para ese proceso, sino para todos los procesos, dijimos, bueno, nosotros aquí tutelamos a compañías que tienen que ver con la bolsa de valores globales, por ejemplo, Total. Entonces dijimos, espérate, aquí hay un tema, se suspenden todos los permisos. Duraron 3 años sin ningún tipo de aprobación. 3 años. Porque ese era el mayor ruido y ese era el mayor problema y ese era el mayor apetito. Suspendieron gas, gasolina, bomba, todo, importación y todo el mundo. Todo. Había incluso una sobrecolocación de estaciones con respecto a las demandas del consumidor. Entonces, nosotros nos certificamos con las ISO de gestión, de proceso de antisoborno, de la 3R, de todo lo que tenía que complementar un proceso que fueran diáfano, claro, con rendición de cuentas, medibles, auditables, para que no hubiera duda. Bien. Y eso es lo que está pasando hoy día en Industria, Comercio y MIPYME. Pero ya la dicen los procesos, ya a cualquier califica, tú puedes ir y nosotros no tenemos que ver quién es, de dónde es, cómo se llama. Son procesos en línea que se agotan sencillamente con el cumplimiento de la ley. Hito, hay una costumbre, porque usted veía que la Shell era el dueño de la refinería y tenía bomba de gasolina. Sí. Ahora, yo quiero saber si, aunque no sea función de ustedes, ¿qué es lo que está pasando? Que tú ves que las principales distribuidoras que tienen estaciones han cambiado de dueño. Industria no es la que lo decide, porque esos son negocios particulares, claro, de que si Pituso quiere venderle a Total o a Texaco, le vende. Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado en 2 o 3 grandes empresas eso? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Son movimientos de la libertad de negocio. ¿Qué temor hay? Yo no diría que son temores, yo diría que son oportunidades. Muchas veces se van uniendo para participar en los tramos completos. Fíjese que antes habían los más pequeños dependían directamente de otros importadores, ahora tienen sus propias importadoras. Yo lo que creo que el comercio se va acomodando, reestructurando y actualizando de acuerdo a los nuevos tiempos. Lo que sí es que nosotros, en el ámbito del comercio de hidrocarburos, somos totalmente abiertos, totalmente participativos, y acompañamos y ayudamos y le damos apoyo en todo lo que sea necesario para los que llegan allá. Mi última duda, durante algún tiempo yo estuve afirmando algo que me corrigieron. Yo decía, caramba, pero el negocio del combustible es bueno porque tú llenas tu tanque hoy, pagas 2 o 3 mil pesos y esa bomba de gasolina pagaba los impuestos algunos días después. Y me dijeron,
Eso no es así. Digo yo, sí, porque ellos retienen un impuesto una semana y por muchos días, en muchos cuartos. Y me dicen, no, lo que pasa es que el impuesto se paga en las distribuidoras, ¿es cierto? Bueno, hay varios tramos. Lo que sí es que hay algunas cosas que tenemos pendientes todavía, y es parte incluso de la propuesta de ley que nosotros sometimos, y que hemos acompañado principalmente a Anadega, que se puede decir que son la parte de la pyme, de lo que tiene que ver con hidrocarburos, y que hay que protegerlos porque son los más individuales y pequeños, y es que se le calcula, por ejemplo, el impuesto sobre la renta por la venta de volumen, cuando no venden volumen realmente, porque al estar regulado, lo que venden es una participación de ese volumen. ¿Me explico? O sea, ellos lo que tienen es una parte con el precio fijo de lo que venden, no es el volumen total. Entonces lo catalogan como grandes industrias y como grandes distribuidores, y esas son cosas todavía que hay que revisar. Bien, en el caso en otra área que yo he visto que usted acaba de mencionar, no, nosotros en el 2020 le dimos prioridad a la industria logramos que la industria trabajara de cerca con la zona franca, por ejemplo. Ya la zona franca, si le compraba a la industria 80.000 millones, ahora le compra 130.000 millones. Pero yo creo que con eso, y viendo la estadística del empleo, de lo que ha generado todo este sector, todos estos sectores en la economía, yo creo que, después de la pandemia, lo que ha ocurrido en este sector, lo que es, yo te diría, desde la industria, con la zona franca, vamos pasando a la logística, y ahora tenemos, después del COVID, tenemos algunas facilidades que podemos aprovechar y vemos que la vemos aprovechar. Aquí no hay, en ningún caso yo veo un metro cuadrado de nave vacío, está todo el mundo buscando construir y instalarse en este país. ¿Qué está pasando y qué tanto es que hemos aprovechado y estamos aprovechando, creando leyes, fomentando los incentivos para este sector? ¿Qué es lo que está ocurriendo en esto que va también la parte de la industria y la zona franca? Fíjate, yo estaba hace 2 días en Miami, en un evento de la Universidad de Miami con Concordia Summit, y en esa mesa estaba la general jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, estaba el expresidente Duque, estaba Almagro, estaba el canciller de Guyana, la canciller de Ecuador, un sinnúmero de personas de las Américas. Cuando nos presentan, nos dice la entrevistadora que cómo es que en República Dominicana el Fondo Monetario Internacional dice que República Dominicana va a crecer un 5.4%, siendo el país que por el doble crecerá más de las Américas. Y esto tiene, claro, una razón de ser, y es que cuando el presidente Abinader asume el gobierno, se comienza una política de apertura, una política de transparencia, una política de rendición de cuentas, una política de asociatividad con los capitales privados, con garantía jurídica, con procesos claros, que trae a la República Dominicana inversiones y que pone incluso a los capitales dominicanos a invertir en la República Dominicana. ¿A qué me refiero? Nosotros hace 4 años teníamos una inversión de 3.000 millones de dólares, inversión extranjera directa. Ahora estamos en 4.000 y tantos millones de dólares. Nosotros en la red de zona franca en el 2020 exportábamos 5.000 millones de dólares. Ahora estamos exportando 8.060 millones de dólares. 40% más. Nosotros encontramos, por ejemplo, un producto, ahora vamos a los productos, el tabaco en 900 millones de dólares en exportación, ahora estamos en 1.300 millones de dólares en exportación y en más siembra de tabaco en la República Dominicana, en el encadenamiento productivo. Cuando nosotros llegamos a la industria, por ejemplo, de los chips, se hacían aquí 7.000 toneladas de papa se sembraba. Ahora se siembran 21.000 toneladas de papa más plátanos que no se compraban aquí ni se sembraban aquí para exportar chips de República Dominicana. Entonces el producto... O sea, cambiaron un producto por otro. No,
ampliaron un producto de 7.000 toneladas de papa a 21.000 toneladas de papa y agregaron plátanos que no se hacían en República Dominicana. Entonces hay más siembra, hay más producción y hay más exportación. Que ese es un dato, Entonces, eso se con la parte de los datos que el otro día lo estaban cuestionando, y yo creo que usted acaba de diferenciar lo que es más dinero, pero también más cantidad. Porque muchas veces no se vende más ahora porque es que las cosas están más caras, o sea, internacionalmente. Cuando usted analiza las cantidades también en empleo por cantidades y en la misma producción, usted acaba de hablar del doble de las libras. Ejemplo, y sé que hay diferentes tipos de discusiones. Si aquí estuviera uno de la oposición, te diría, no, en exportación bajaron. Y yo le diría, sí, la minería del oro tuvo parada porque no concesionaron ni revisaron lo que había que hacer a largo plazo y se paró por la presa de Cola. Ah, bueno, ha habido cualquier otro impacto, se pudiera revisar. Pero lo que nosotros sí tenemos con números duros, confiables, revisables, es las exportaciones, es la cantidad de empleo. Nosotros teníamos 132.000 empleos en el 2019, volvemos a un sector, zona franca, ahora tenemos 200.000 empleos directos. Zona franca. Directo. Una ley que tiene 50 años, que estaba ahí. ¿Qué pasaba? Que antes había un presidente que decía, como Leonel Fernández, que eso era un modelo agotado, que no había que invertir, que había que hacer otras cosas. Pero esas otras cosas son lo que están dando hoy en día el crecimiento a la República Dominicana. ¿Pero cuál crecimiento? Antes ahí se ocupaban 5% de profesionales y técnicos, ahora son 36% de profesionales y técnicos, porque nosotros comenzamos haciendo cachucha, camiseta, pantalones, y hoy hacemos dispositivos médicos, electrónicos, joyería, cosas con mayor valor agregado, y ahora vamos a los semiconductores, a los chips. Entonces, es un tema de ponerse a trabajar, de ocuparse, de rendir cuenta, de estimular y proteger al que quiere invertir. Yo te estoy hablando de inversión extranjera. Si veamos lo de nacional, la Asociación de Industria de la República Dominicana tiene 3 años que los que están con ellos, que no son todos en el país, anuncian 80.000 millones de pesos anuales en inversión en sus industrias, de las locales, de las que están aquí. Sí, pero de las locales. La zona franca han sido una escuela para el trabajador dominicano. Pero 100%. Nosotros tenemos, y ahí volvemos a lo que es hoy el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME. Independiente del salario. Una ruta industrial. ¿De qué es la ruta industrial? Bueno, yo decidí salir de la oficina e ir a ver las pequeñas, grandes, medianas industrias, hablar con ellos, a ver en qué podíamos cooperar, qué necesitaban para fortalecerse y desarrollarse. Ahí se creó el Distrito Industrial de Jaina, se relanzó, se asfaltaron sus calles, tienen otro modelo de infraestructura. ¿Pero qué me topo? Me topo con un crecimiento de un 300% de lo que tiene que ver con temas de salud, desinfectantes, papelería, productos del COVID. Que ha crecido mucho. Y entonces, una de las operaciones, digo, ¿y de dónde ustedes salieron? Que veo esto, que están exportando a las islas, están exportando a los Estados Unidos. ¿Cómo ustedes consiguen que este producto califique con la FDA, califique con todas? Me dicen, salimos de Baster, salimos de Johnson & Johnson, salimos de una zona Esa fue la franca, escuela. con una escuela, con unos regímenes, con una exigencia que le permitieron colocarse fuera de zona franca y graciosísimo, porque son una pareja de esposos que se conocieron trabajando en la zona franca, se casaron y crearon ellos entonces sus empresas. Te quiero dar un testimonio. En la avenida Duarte estaban desmontando de un vehículo una gran cantidad de jeans. Yo me paré y le dije, ¿cómo que ustedes sacan esos jeans de zona franca? ¿Ustedes pagan los derechos? Me dijeron, no, eso es una industria de aquí. Sí, claro. Aquí hay una industria local. Le menciono, por ejemplo, que salieron Cebú, y aprendieron en zona claro, franca. Hoy Villapanti en Romana. Villapanti en Romana. Exacto, en Romana se quedó todo con tabaco. Y lo que era textil, ¿qué hizo? Que se mudaron afuera y no se venden al mercado local. Y exportan también a algunas islas. Sí, y se asocian entre toditos. Y eso lo tenemos. Otra parte que es nueva, que no se ve tampoco del día a día, es lo que se llama economía naranja hoy día.
que comenzó en Uruguay, que está en Colombia, y es lo que concentra a gastronomía, cine, moda y temas electrónicos. Que los temas electrónicos comenzaron siendo un juego y los muchachos jugando. Hoy día nosotros tenemos un campeón mundial de lucha en temas electrónicos, se llama Saúl Mena, que compite por bolsas de dinero de $1.200.000, que compite con Japón, con los coreanos. Pues y tenemos ya dominicanos que han hecho software de ese tipo de juegos, que son competitivos y que es una industria creativa que genera muchísimos recursos. ¿Y qué es lo que ha hecho que escuché que nos hemos convertido en líderes en zona franca para elaborar productos médicos? ¿Qué razón tiene? Si esa es una conquista del país, no lo es, porque esa es la empresa que vino y se instaló en Jaina. Bueno, eso comienza cuando la cuenca del Caribe y la planta gemela, que Puerto Rico tiene que buscar cómo invertir una serie de dinero de un resultado impositivo federal con los Estados Unidos. Entonces lo comparten con República Dominicana y aquí se instalan las primeras plantas relacionadas con Lo bajante. no con la medicina No, realmente, porque ahí se hacía hasta el hilo dental, por ejemplo. Pero han ido, ya nosotros estamos y tenemos más que el mismo Puerto Rico, pero por mucho, y que toda la región. Somos los segundos suplidores de medical device de los Estados Unidos. ¿Qué se hace ahí? Ahí se hace, por ejemplo, una máquina de separar el plasma de la sangre. Ahí se hace el hilo. La máquina. Sí, claro, la máquina completa. Ahí se hace el hilo con que se sutura. Tú vas a los Estados Unidos y si te dan 2 puntos, seguro con un hilo hecho en República Dominicana. Ahí se hace todo lo que tiene que ver con el cateterismo, por ejemplo. Nosotros antes no teníamos cuartos blancos, cuartos asépticos. Se hacía aquí alguna pieza y se tenía que ir a Puerto Rico o a Costa Rica. Cuando nosotros llegamos, nos concentramos en apoyar ese tipo de infraestructura. Y ya todo se hace aquí en República Dominicana y se exporta desde República Dominicana. Y somos el segundo suplidor en esa área de Estados En medical Unidos. device, claro que sí, para los Estados Unidos y en muchas otras cosas. Y eso es una política de atención, como don Julio decía, no es un asunto de dinero, es un asunto de confianza, de garantía jurídica, de permisología, de acompañamiento, de ir a buscar, de tocarle la puerta a esos CEO, a los jefes de esa compañía. Por ejemplo, ayer vino Nestlé, el CEO de América Latina completa, vino de Suiza a decirnos que se va a ampliar de aquí al 2026 con $90 millones. Cuando nosotros llegamos le dijimos, ¿qué ustedes necesitan? Vamos. Y fui con el CEO, con Pablo. Lo primero que hicimos fue entrenar 3.000 mujeres para hacer un músculo de venta dentro del relanzamiento que tuvimos de la MIPYME, que creamos MIPYME Mujer, especializada solamente para la mujer, aprovechar la ley de compra y contrataciones que destina un 20% a la MIPYME y dentro de ello un 5% mujer. Y dijimos, ¿y cómo es que no hay un registro de mujer? Y en eso se encargó Monchi Pérez, el viceministro de Comercio Interno. Entonces, buscamos esa compañía con grandes plataformas y nos montamos, o lo hicimos junto con ellos, de preparar sus músculos de venta. Transparencia, formalización, apoyo en gestión para que supieran qué es su dinero y qué es lo del negocio, qué podían gastar y qué podían tener, cómo podían y qué tenían que comprar, qué es lo que más sale y lo que más se vende para eficientizar su capital de trabajo. Y hoy día, ¿qué tenemos? Una compañía que quiere invertir más en República Dominicana y que viene y nos anuncia eso. Queremos invertir más aquí, nos sentimos seguros aquí, nos sentimos confiados aquí. Bien, ministro, hay una parte que se está hablando mucho ahora, inclusive cuando veo la estadística, creo que son los microprocesadores. ¿Cómo se llama lo que se va a fabricar? Sí, semiconductores. Los semiconductores. Durante la pandemia se cerraron unas fábricas de semiconductores en China. Y parece ser que eso que se llama semiconductor es lo que se usa ahora para todo, para los vehículos, para los televisores. Todos los equipos llevan un semiconductor. Entonces, la producción mundial se atrasó. No, fíjate, esto viene desde antes de la pandemia. Porque iba muy rápido, ¿verdad? No, por una competencia económica. Bien, entonces, Ya las guerras no son solamente lo que estamos viendo hoy con Hamas
Israel. Pero las guerras son también de posicionamiento económico. Ayúdenos con algo. Yo vi hasta que el presidente cogió, hablando con Estados Unidos, con Biden, y dice, nosotros queremos fabricar eso en República Dominicana, sí, porque Estados Unidos quiere fabricar eso allá. Y yo quiero que usted esté hablando de la capacitación de la gente y a las empresas que se preparen para esto. ¿Qué tan importante y por qué se le está dando tanta importancia a esto? Y al tamaño, ¿qué tamaño es que tiene? De si aquí se va a fabricar estos semiconductores, están hablando de miles de empleos y de que se podría representar un gran porcentaje de nuestra industria. Es que fíjate, República Dominicana, y ahí es que tiene que estar la visión del estadista, y ahí es que está la visión del presidente Abinader. República Dominicana tiene 10 millones de habitantes, mal contado, 11. La mitad de ellos son de menos de 50 años, y son personas que quieren trabajar, es un pueblo alegre, dispuesto, y eso lo demuestra el crecimiento en las diferentes áreas que se han ido desarrollando rápidamente en estos últimos 3 años. Entonces, hemos visto, y ahí está la muestra, y hemos podido decir también que hemos seguido las cosas que han sido interesantes y hasta buenas de los gobiernos anteriores. Ahí estaba el ITLA, nosotros lo encontramos, con 2 unidades, ahora vamos por 8. La representación de la UAS, ¿en dónde estaba? ¿Cuánta ha inaugurado el presidente? Va a haber una en cada provincia. ¿Qué apoyo se le ha dado a las iniciativas de formación que hay en la República Dominicana? Bueno, ¿dirigido a qué? A que nosotros cuando llegamos vimos parte al Infotep, correctamente. Cuando nosotros llegamos, vimos, por ejemplo, que estaba todo cerrado. Pero se creó el teletrabajo. Y se crearon trabajos, incluso a distancia, provincia como San Juan de la Maguana, donde Teleperformance, un call center, encontró 150 jóvenes que trabajaron a distancia. Entonces, nosotros podemos trabajar con eso de los chips. Y estamos trabajando con eso de los chips. Y estamos trabajando con la transformación de la mano de obra y la especialización. Casualmente mañana a las 10 de la mañana tenemos una reunión que encabezará el mismo presidente con el ITLA y con lo que pueden ser la preparación técnica de los jóvenes, que estamos yendo a los liceos y a las escuelas a explicarles también cuál es la ruta de las profesiones no tradicionales, donde pueden insertarse rápidamente. Bien. Pero a lo que tú me decías, y yo quisiera comentarle un poco, es que desde antes de la pandemia, Estados Unidos y China tenían una competencia del comercio, que es donde se basan ahora las grandes guerras, se puede decir. Y se dieron cuenta con la pandemia que si no tenían sus suplidores más cerca, confiables, e incluso que le dieran en la cadena de suministro trabajo al componente americano, cuando se produce algo en China, para ponerle a un teléfono, tiene un 4% de componente americano. Si se produce en las Américas, tiene más de un 40% de componente americano, comenzando por quien lo transporta. Lo transporta un barco americano o un avión americano. Si va a la China o a Asia, a Taiwán, a Filipinas, va en un transporte diferente, o con hierro, acero, cobre, diferente, plástico, de por allá. Entonces todo eso es el nearshoring, la costa cerca de nosotros, confiable, cerca y de socios y aliados. Por eso el presidente Abinader visualiza la Alianza de Desarrollo de la Democracia con Panamá, Costa Rica, Ecuador y nosotros, para tener un tamaño y un músculo interesante para los Estados Unidos, y que ya competimos con economías como es Brasil y como es México, por la asociatividad y el músculo del tamaño. Y ya tenemos acuerdos firmados con el Departamento de Estado para traer esas inversiones también para la República Dominicana. ¿Y ellos la van a permitir? No, la van a apoyar. Hay un fondo de 52 mil millones de dólares que apoya en hasta un 15% las inversiones que se hagan en ese sentido. Bien. Quiere decir que esos 52 mil millones de dólares se convierten en 500 mil millones de dólares que lo pueden hacer en los Estados Unidos. Pero entonces, ¿en qué nos especializamos nosotros? Es una bandeja verde con los chips. Como tú decías, hay unos chips más inteligentes y unos menos inteligentes, pero todo hoy día tiene un chip. Entonces, esa bandeja verde hay que cortarlo, hay que probarlo y hay que empacarlo para la compañía que va a usar el chip. Y eso es lo que está destinado
los países de América que están cerca a insertarse. Bien, yo quisiera hablar un poquito de política, porque para tú avalar una candidatura presidencial de alguien que está en el poder, tiene que sopesar bien la función que está ejerciendo en el poder. Y está íntimamente ligada. Si el ministerio está funcionando, es el mejor ejemplo de que el que nombró el funcionario o le dio el apoyo al ministerio. Me estoy refiriendo a que si yo le pregunto al ministro de Industria, ¿cuánto gasta el gobierno, tanto en petróleo crudo como en petróleo con combustible terminado al año en divisas? ¿Cuánto compramos nosotros fuera del país? Para entender lo que vamos a hablar de la política. ¿Aproximadamente cuánto? Bueno, es una pregunta interesantísima, pero está diseminada de diferente manera. No es solamente el full oil que pueden gastar las generadoras. Todo lo que el gobierno tiene que pagar fuera en dólares. No es el gobierno, acuérdese que usted lo dijo hace un Bueno, y la empresa privada. Las empresas privadas de algún sitio y viene. también la propia refinería Seguro. gasta una parte. Ese es un número que habría que consolidar. Pero lo que yo sí le puedo decir es que el gobierno invierte en subsidios en los diferentes, yo le puedo decir consolidado en los últimos 3 años estaríamos hablando cerca de 70 mil millones de pesos. Pero para esas divisas, tanto para el gobierno cuando la necesita o para el sector privado, porque una refinería no tiene que ir al Banco Central a buscar la divisa para pagarle a la Shell allá. Ellos le pagan directamente. Correcto. Pero la divisa sale de aquí. No es un mago que aparece, sino que sale del mercado. La pregunta es porque así ocurre en otras áreas. Y yo estoy escuchando la campaña que te están hablando de endeudamiento, te están hablando de inseguridad ciudadana, pero no te hablan de trabajo. Por ejemplo, usted habló durante un rato, la cantidad de dominicanos que hoy están trabajando más que hace 5 años, a pesar de la pandemia, que en un momento el gobierno pagó salarios al sector privado. Sí, claro. Y hay más. Otro tema es la diferencia entre una divisa del sector turístico y una remesa. El sector turístico tiene un componente que se queda una parte por allá, pero la remesa viene íntegra. El funcionario que ejecuta no sale por arte de magia, lo nombra el Poder Ejecutivo. Tú ves que Hipólito se equivocó cuando cambió el gobernador del Banco Central. Bueno, sí, en este caso nosotros tenemos, y usted debe entender, y los amigos, y yo lo comparto con toda claridad, nosotros tenemos una responsabilidad en el ministerio que nos da la ley el tema de cada viernes, pero indudablemente que comprometer casi 70 mil millones de pesos en subsidios no es una decisión de un solo ministerio, es una decisión de una política pública diseñada para poder disponer de ese dinero que va tomada en el presupuesto, sí, y que va alineada con el Ministerio de Hacienda, sí, con un ministro de Hacienda eficiente, tan eficiente que después de 23 años de no estar en el directorio del BID, escogen al ministro de Hacienda director, sí, del gabinete del BID. Lo del endeudamiento, si fuera uno de la oposición, su discurso sería, bueno, tienen más endeudamiento, pero ¿comparado con qué? Bueno, el PIB de República Dominicana creció. Entonces, si el PIB creció y el endeudamiento es más, entonces quizás es menos lo que la República Dominicana está comprometida. Sí, lo que tú estás diciendo es que si una persona gana 10 mil pesos, endeudarse con 5 es mucho. Pero si una persona gana 100 mil pesos, correcto, endeudarse con 10 no es mucho. Tanto. Y el país creció así. Correctamente. Es decir, nosotros tenemos más capacidad de endeudamiento. Efectivamente. Muy bien, pero
lo que quiero sin toda esa vuelta es para decir que si tú consideras que lugares donde antes eran, mira, industria, no quiero señalar gobiernos ni funcionarios, a veces eso era un sitio para hacer negocio, o sea, lo que se hacía era negocio nada más, con los permisos, con todo. Sin embargo, a nadie se le ocurre pensar en eso, ahora al contrario, tienen demasiados elementos, las pymes, los combustibles, los lunes, eso es un problema, los viernes. Entonces, la selección del personal y el seguimiento da la sensación de que es un presidente o que designa bien o que tiene a todo el mundo camán. ¿Cuál de las dos cosas? Las dos cosas. Yo creo que es un componente. Fíjese que hace un rato yo le señalé que casualmente mañana en la mañana tenemos una reunión con el presidente para un tema de formación de cara a los semiconductores. Pero no es un secreto para nadie. Ayer tuvimos un acto con los comerciantes. ¿Por qué nosotros hemos podido expandir el negocio, darle confianza al sector comercio, al sector industria? Porque en los peores momentos, ¿qué se ha hecho aquí? Vengan todos juntos para que no sean aislados ni haya nichos de acuerdos independientes. Mesa de precios, importadores, productores, detallistas, almacenistas, todos sentados en una mesa. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo ayudamos al abastecimiento? Porque si no hay abastecimiento, la demanda entonces genera una alza en los precios. Pero este es el éxito. Precio. Es que hay un componente grande de comunicación, de confianza. Cuando hay confianza, la gente se atreve. Sí, pero y cuando la gente se atreve, triunfa. Eso de la mesa, de llamar a todos, es el éxito. En la aduana se demostró, aquí había problemas de que te decían, un importador traía un televisor y pagaba un derecho, el otro. Y hubo un director que lo llamó a todos y dice, mira, pónganse de acuerdo, por tamaño, por país de origen o por lo que ustedes facturan. Y se pusieron de acuerdo y ya tú no oyes. Pero usted menciona tiene casualmente que ser con aduana. Todo, Las diferencias son tangibles. Despacho 24 horas, ¿cuándo se hace? ¿Y qué se logra con eso? Bueno, se hace ahora en esta gestión. Y se logra un despacho más rápido, más expedito. Las compañías que están instaladas aquí, o las que exportan o las que importan, pagan menos, se molestan menos, están más rápidas, son auditables. No Cuando vienen almacenaje. aquí y dicen, bueno, está funcionando este Necesita modelo menos inventario. bien, porque tiene rayo X, vamos a poner el otro rayo X en el otro puerto que ustedes necesitan. ¿Cómo nos asociamos? ¿Para qué? Para que ustedes estén más seguros, para que ese puerto sea más apetecible, para que ese puerto pueda crecer. Y esa es la política que se ha llevado a cabo. Pero política con responsabilidad. La temática de hoy día no es hablar del pasado. Y quizás ahorita fuera de cámara le decía que usted tenía un amigo, y yo también, muy querido, que no está con nosotros, que decía, y gracias a Dios que no somos iguales, porque si no nos dejan hacer cosas para nosotros destacarnos, ¿verdad? Entonces, lo importante es qué hemos hecho y cómo podemos seguir mejorando cada día con las cosas. Aquí antes no existía el combate a los ilícitos, y hoy día nosotros hemos seguido y hemos ido escalando en los resultados de derecho de autor, de temas de los cigarrillos, del tema del alcohol, del tema de los medicamentos, del tema de los hidrocarburos, que eso quizás no se ve. De la agilización a la MIPYME que ha sido. 600 muertos por alcohol adulterado, por tú no controlar dónde viene el metanol y dónde hay instalaciones ilícitas, alambiques grandes de miles de galones de litros, ante los ojos de todo el mundo. Yo creo que eso son cosas que están ahí, que la gente quizá olvida de repente, pero que sucedieron. Y eso se eliminó porque alguien se ocupó de eso. Y se ocuparon con una estrategia en conjunto, no una sola persona, ni un solo ministerio, sino una estrategia en conjunto. Y es parte también de lo que hemos podido hacer con el comercio binacional. Fíjense que a pesar de los problemas que tenemos, hay una industria nacional que exporta, hay un comercio que se entiende, hay una capacidad de aún con las bajas y los cierres de frontera y las limitaciones con algunos productos que nosotros tenemos que proteger al consumidor dominicano primero, pero nosotros seguimos exportando y seguimos creciendo
en esas exportaciones. Bien. A pesar de que tu cara no te ayuda, tú tienes 30 años ya en política y quizá un poquito más. Gracias, sí. ¿Verdad? Es así. 40. Es así. 40. Desde los 80 y pico. Sí. Y la pregunta viene porque siempre tú fuiste un diputado del Partido Reformista. Creo que tuviste 3 o 4 periodos ahí, ¿sí? 4. 4. Entendiste que tú jugaste tu papel y hoy día tu relación con este gobierno del que tú eres ministro, ¿eres aliado o eres ya miembro de la fuerza del PRM? Yo soy miembro de la dirección ejecutiva. Le agradezco al presidente Abinader que no solamente me ha dado una posición en el Estado, que hemos podido demostrar cómo con un equipo que nos acompaña podemos, bueno, hacer cosas. De la dirección ejecutiva del PRM. Del PRM, correctamente. Usted es miembro que del son PRM. 60, sí, Bien. sino que me han dado un espacio ahí. Y ahí comparto con muchas otras personas que desde siempre hemos estado o relacionados en comunicaciones. Y yo creo, y está en mi libro y mis artículos, se veía venir un cambio, no solamente en la República Dominicana, sucede en cualquier sociedad. Y ese cambio generó una oportunidad, y esa oportunidad la pudo tomar el presidente Bien. Abinader. En el supuesto caso de que el presidente te diga, ¿qué podemos hacer en estos 4 años que se asegura que se va a ganar entre el 24 y el 28? ¿Qué se puede hacer diferente? Ya hablamos del endeudamiento, por 2 razones. Primero, el país es más grande, la capacidad de endeudamiento es más grande y sobre todo, que no dejan que haya impuestos. Entonces, si no hay impuestos, hay que buscarlo de algún sitio. La pregunta es, ¿qué tú le dirías que se podría hacer en esos 4 años para que no hagan falta otros 4 años del 28 a 32? Fíjese, siempre hay que hacer algo. Y si no, no hubiese trabajo para Pero nadie. hay algunas cosas que son perentorias. Hay algunas cosas que no sí, y hay que dieron reconocer que el país tiene un reto con la educación. El país tiene que seguir fortaleciendo lo que ha comenzado el presidente Abinader con el tema de la burocracia. El país tiene que seguir trabajando con los temas de energía alternativa, de explotación de los minerales que nosotros tenemos, siempre y cuando no riñan con el medio ambiente. Sí, pero tú sabes que por la mitad que tenemos no implica que yo te celebre un cumpleaños. ¿Cómo tú me dices a mí que van a regular la burocracia con 23 aliados? Hay que buscarle trabajo, tú no puedes reducir ni concentrar todo. A lo que hay que crear es más departamentos que no sirvan para nada. No, yo no creo que se trate de la alianza electoral, no creo que se trate de crear más empleo. Yo creo, y hablando claro, que esas alianzas lo que he visto es que le han dado posiciones en los diputados que van al Parlamento Centroamericano. No es un asunto local. Eso es lo que yo entiendo o lo que he visto. Está y el bien. presidente Abinader, por lo menos a nosotros, en los consejos de gobierno, lo que nos ha instruido de ya es ver los nichos que se puedan ir unificando y simplificando y eliminando burocracia, y eso también es eliminar abultamiento de nómina, como lo hemos hecho nosotros en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME. Ahora lo que estamos hablando son los retos que tiene el país por delante, que no es una tarea de un año. Yo veo en los debates y anoche que fue nuestra vicepresidenta muy decente y cordial con las otras 2 damas que representan un solo gobierno, ahora dividido en 2 colores, cuando dicen de los planes que iban a tener por delante. Oye, los planes que no ejecutaron en 20 años. No, yo lo que creo es que hay tareas que nosotros hemos podido comenzar, como los distribuidores que se han hecho para el tránsito, que hay que ver, como las obras que en Santiago se está construyendo, lo que nunca antes, ni siquiera en los gobiernos de Balaguer. En los últimos 20 años no se gastaron, en los últimos 20 años consolidados, 800 mil millones de pesos. A pesar de y ahora que, se han gastado 110 mil millones de pesos en diferentes obras en Santiago. A pesar de que ya se está seguro que hay más de un 55, 56 asegurados, ¿por qué todo el mundo tiene que votar por Abinader? Lo primero es que es un deber cívico y ciudadano.
no es tan sencillo como que alguien gana o alguien pierde. La democracia se construye todos los días, no se construye solamente el día de las elecciones. Yo creo que hay que cumplir y que hay que votar, pero principalmente lo que creemos, y estamos también acompañando al presidente Abinader, hay que tener un respaldo que se verifique en las urnas, porque es una tarea, estos 4 años, si Dios quiere, nos trata mejor, como dice el presidente Abinader, y no hay pandemia y la guerra con el impacto económico del mundo entero, con los commodities, nos trata mejor. En este año que se va a consolidar la economía y el relanzamiento de una República Dominicana que hay un referente en el mundo, que no lo decimos nosotros, lo dice Standard & Poor's, lo dice el Financial Times, lo dice el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, lo dice el BID. Entonces, hay que ir a demostrar que no son simpatías, que es un respaldo real para un proceso de 4 años que viene y que se tiene que consolidar con un respaldo popular. Bien. Ministro, ¿usted va para el debate esta noche? Sí, voy a ir al debate y le invito a todos los dominicanos que están aquí y los que están viviendo fuera también, la diáspora, que también vota, que lo sintonice y que lo vea. Yo creo que también hay un reconocimiento. Y yo en esto, como decía don Julito, no es que lo quiero poner cómodo o arroparme con la bandera del PRM y de la simpatía de mi presidente. Es que por primera vez hay un presidente que aún doblando en simpatía y en intención de voto, dice, no, yo soy coherente. Sí, yo siempre he dicho que los debates son buenos, yo voy a votar. No como han hecho otros que hoy quieren ir al debate, pero antes nunca asistieron con los demás, ¿verdad? Porque no se podía conceptualizar, porque le llevaban muchos votos. No, yo creo que hay que ser coherente, hay que ir, hay que plantear sus ideas, hay que ser respetuoso, hay que ser incluso consecuente porque el país es de todos. Y luego que pasen las elecciones, no importa cómo queden, hay que sentarse todos en una mesa también a ver cómo es que nosotros vamos a relanzar la República Dominicana. Bien, dijiste algo, quiero despedirme y darte las gracias, pero dijiste algo al final que no sé por qué no se usa. Si la capacidad de endeudamiento se incrementa, es porque los que te prestan confían en que le van a pagar. Porque el mejor ejemplo soy yo. Yo no consigo un chile prestado en ninguna parte. Y una vez usted está muy viejo. Al gobierno no le dicen eso. A usted le prestan como quiera, porque con su impronta de antes. Tengo que llevar que llevar a este atrás. Gracias. Vamos a agradecer al licenciado Víctor Ito Bisonó, ministro de Industria, Comercio y MIPYME, su participación con nosotros hoy. Y vamos a invitarlos a todos a que sigan todos nuestros canales, todas nuestras redes en YouTube, Revista 110, sígalo, dele seguimiento y que estamos con todos estos contenidos ya en estas plataformas. Continuamos.